Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo vivo en mi corazón. Por eso hoy quiero escribir, dibujando mi sentir que brota como manantial y aliento de resurrección. Yo soy el verbo creador que creo con amor y como alas de cóndor expandió. Y le doy vuelo a mi imaginación, pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel, pintando hoy, batiendo mis alas. Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo andan nuestros hermosos seguidores de Corazón y Pincel? Bueno, como verán, hoy todavía sigo solito, Anita está de viaje, así que bueno, hoy estoy acá ubicándome en la parte central de la mesa para hacer este programa de hoy, nuestro programa número 47. Y bueno, la semana pasada terminamos de entregar los 49 códigos de la lógica a la lógica, 49 códigos de cómo piensa el Padre Eterno. Y llega a nosotros en esos 49 códigos, para que nosotros aprendamos a pensar como el Padre piensa, para que nosotros aprendamos a trabajar fuertemente dentro nuestro y empezar a descubrir todos esos pensamientos, todas esas cosas de oscuridad que están en nosotros, pero no deben de estar ahí, que están en nosotros, pero no nos pertenece. Y a la vez, al ir descubriendo esas cosas que no van, hacer ese trabajo de limpieza, ¿no? Que viene de la mano a ese hermoso trabajo que nos enseña Juan el Bautista, el preparador del camino, que nos habla de un trabajo de arrepentimiento, un trabajo de hacer ese trabajo interno de arrepentirnos por esos errores cometidos en el transcurso de la vida. Y también corrigiendo estos errores en esta vida, también nos ayuda a corregir errores que venimos trayendo de encarnaciones anteriores. Entonces es un trabajo muy, muy bonito, un trabajo muy arduo, un trabajo muy, se podría llegar a decir duro, pero cuando uno empieza a entender, ¿no? ¿Qué es lo que realmente uno se dispone a realizar cuando hace ese trabajo de arrepentimiento? Realmente lo que uno empieza a encontrar es mucha gratitud. Uno empieza a encontrar mucha, ¿cómo les puedo decir? Como mucha libertad en uno. Uno empieza a sacarse tal vez kilos y kilos de escombro que tenía adentro y que uno iba llevando la vida un día a día pesado, cargando una mochila que no es de uno. Y lo peor de todo es que uno no sabía de eso. Uno no se daba cuenta que había algo ahí. Había un peso extra que cada uno cargábamos en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Muchas veces cargados de enfermedades, de falencias que producen justamente cargar estos escombros por dentro. Y esos escombros son todas esas cosas que de alguna manera en el transcurso de las vidas, de esta vida y de otras, cosas que nos han pasado y que no hemos resuelto, cosas que nos pasan y como se dice, ¿no? El dicho, no tomamos el toro por las astas y no logramos realmente enfrentar esas situaciones y ponerlas en su lugar. Y a veces ponerlas en su lugar es como, ya lo he dicho varias veces, pero siento decirlo, ¿no? Un ejemplo sencillo, es como cuando normalmente a la noche nosotros sacamos la bolsa de basura. Digamos, vamos metiendo durante el día toda la basura, todas las cosas que no nos sirven, que ya nos sirven, la tiramos en una bolsa, la cerramos y la sacamos a la noche.
para que a la mañana siguiente, a la madrugada, pase el camión y se la lleve. ¿Qué significa? Lo mismo tenemos que hacer nosotros, con esas cosas que tenemos por dentro, que vamos redescubriendo, que vamos encontrando que ya no nos sirve, que ya pasan a ser basura dentro nuestro, y lo único que hacen es estorbarnos, lo único que hacen es ponernos pesados, lo único que hace es hacernos mal. Entonces, cuando uno va descubriendo esas cosas, la pone en esa bolsa de basura, la saca para que el camión se la lleve. Bueno, lo mismo tenemos que hacer. Yo no creo que ninguno de nosotros saquemos la bolsa de la basura a la noche y a la madrugada o a la mañana vayamos temprano antes que venga el camión y la metamos de vuelta para adentro. Creo que ninguno hacemos eso. Bueno, también así tenemos que hacer la limpieza nuestra. A medida que vamos redescubriendo que hay cosas que no van, la vamos sacando, la vamos tirando en esa bolsa para que nunca más estén en nosotros. Y a la vez, eso siento que va generando, yo lo voy a hablar de mi lado, ¿no? Yo lo doy con mis palabras, con mi ejemplo. Eso nos va a ir generando como un alivio. Y también al ir sacando todos esos escombros, todas esas basuras que estaban ahí y ocupaban un lugar que no está para eso, no está para acumular basura. No está para ocuparla con odios, con rencores, con resentimiento, con celos, con todas esas cosas que envidia, egos, todas esas cosas que lo único que produce es un malestar en nosotros. Entonces, al ir sacando todas esas cosas, nos va quedando un espacio vacío, pero ese vacío se llena con lo mejor que uno puede llenar, con la luz, con esa luz que nos da el conocimiento. Ese conocimiento como el que fue que terminamos la semana pasada, de entregar esos 49 códigos de la lógica de las lógicas. Esos 49 códigos que cada uno tiene encriptado uno o unos, porque realmente con Anita, cuando nos pusimos a hacer este trabajo de entregar estos 49 códigos, quedamos de acuerdo de hacerlo de una manera muy, ¿cómo les puedo decir?, superficial, muy rápida. Porque son códigos que si uno se adentra profundamente en cada uno a estudiar, cada uno esa profundidad que tiene cada escritura, y de uno o dos códigos podríamos hacer un programa entero. Entonces, bueno, decidimos hacerlo de esa manera para que justamente en 7 programas desde 7 no entren justamente estos 49 códigos. Y bueno, y como siempre le decía a Anita, que vaya a nuestras redes, que vaya a las redes de Dino Nuevo, que él ahí tiene unos videos que los explica muy bien, con mucha más profundidad. Entonces, quien le interese cada vez aprender más, primero también están nuestros contactos, nuestro número de Corazón de Reino, que es el 115-153-9036, que los va a atender muy dulcemente Anita, y el de Corazón y Pincel, al 115-990-6095, que los voy a atender muy dulcemente yo. Así que cuando ustedes quieran, manden mensaje, pregunta, alguna duda, algo que quieran saber, tranquilamente mándenos mensajitos y ahí estaremos atentamente devolviéndoles la respuesta de lo que lo hayan preguntado. Bueno, hoy vamos a tener un programa diferente, tal vez, no sé si poner el nombre especial, no, pero sí diferente, porque hoy sentía hacer un programa como de agradecimiento a mi ser, de agradecimiento a mi espíritu, de agradecimiento al Padre Eterno, agradecimiento a nuestro Santo Espíritu, nuestra Madre Bárbelo, agradecimiento al vástago, al Cristo, que caminó en nuestro planeta como Jesús, el Cristo, como ese hombre que tenía esa fuerza de Cristo por dentro y que él siempre enseñaba del Padre y siempre se refirió a él justamente como eso. El Padre, mi Padre y yo uno somos. Él nos hablaba de que el Padre, mi Padre, nos entrega el verdadero pan de vida. Y se refería a Él, que Él es el verdadero pan de vida, que el Padre nos ofrece. Porque quien comiese de Él jamás tendría hambre. Entonces, cuando Jesús nos decía que no se llega al Padre si no es por Él, ¿por qué le quiero hacer esto?
recalcarle esto. Porque es momento que todos vayamos tomando conciencia, pero verdadera conciencia. Llevarnos hacia adentro y profundizar bien las palabras y entender con el corazón lo que realmente el Cristo en Jesús bajó a enseñar. ¿Y por qué remarco esto? El Cristo en Jesús bajó. Porque cuando me refiero a bajó, me refiero que viene de otro lado, no es de este planeta. Baja a la tierra esa luz insondable, baja el Cristo. Y encarnado en el cuerpo de Jesús, Él nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida que todos debemos seguir. Entonces hay que empezar a entender con más profundidad y más sencillez. ¿Por qué yo le remarcaba esto del Padre? ¿Por qué yo le remarco esto que Él siempre, Jesús, siempre que se refirió a Dios, al Padre Eterno, se refería al Padre? A ver ahí, José, estoy sin sonido, ¿puede ser? Hola, hola. Ahí está, ahí volvió. Acá, yo sin querer lo había tocado, perdón. Gracias, José. Bueno, como les decía, Jesús, cuando se refería a Dios, al Padre Eterno, Él siempre nombró mi Padre y yo. Mi Padre os manda. No se llega al Padre si no es por mí. Es decir, Él nunca le puso nombre. Él nunca dijo un nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Él es el innominado, el sin nombre, el sin fin. ¿A qué los quiero llevar? A esta rebelión, a esta reflexión. Justamente, miren, inconscientemente me salió la palabra rebelión, porque de ahí viene el engaño, de la rebelión. Todos esos nombres que le han puesto en este planeta mundo al Padre Eterno, son todos esos nombres que la rebelión de alguna manera u otra fue utilizando de diferentes maneras y cantidades justamente para engañar, para dividir, para el divide y reinarás. Para que la gente, así como los monos se van colgando de liana a liana para ir de un lado a otro, así la gente vaya de un lado para otro con tantos nombres, con tantas figuras, con tanta forma, yendo a muchos lados, pero sin llegar a la verdad, sin llegar al lugar que tenemos que llegar, que es acá, en nuestro corazón. Siempre nos han hecho buscar por fuera lo que vive dentro nuestro realmente. Entonces, tengamos en cuenta esto, que todos esos nombres, que no hace falta nombrarlos, ya muchos los conocen, todos esos nombres que le han puesto a nuestro Padre Eterno, al Dios único y verdadero, son de la rebelión, son de las tinieblas, son de la oscuridad, no son de la luz. Entonces, tenemos que empezar a entender con más profundidad, entender realmente pensando no solamente con la cabeza, sino también pensando con el corazón, y entender por qué Jesús nos decía que no hay peor ciego que aquel que pudiendo ver no ve, y aquel que pudiendo oír no oye. ¿Por qué? Porque sí, lo hacen con los oídos de la cabeza, ven con los ojos que tenemos en la cabeza, pero no lo hacen con el corazón. No lo hacen con los 5 sentidos activados en la luz, porque para eso están los 5 sentidos. Para que nosotros realmente grabemos memorias de luz, para que nosotros realmente aprendamos con los 5 sentidos a entender con el corazón y poder así entender lo que el Cristo en Jesús nos enseñaba. Entonces hoy decidí utilizar un par de pinturas e ir hablándole un poquito cómo fue este comienzo mío, ¿no? De estar aquí hoy en este humilde programa de Corazón y Pincel, tratando siempre, ¿no? En este caso con mi mujer, con Anita, siempre tratando de transmitir un mensaje de luz, siempre tratando de transmitir un mensaje que le ayude a la gente a ver más allá de lo que ve. Porque mucha gente ve, pero realmente no está viendo las cosas. Es como que
cree estar viendo, pero no ve realmente. Creen estar vivos porque respiramos, porque nos movemos, porque vamos a trabajar, pero realmente estamos muertos porque estamos muertos de espíritu. Y esa es la verdadera vida que tenemos que volver a hacer revivir en cada uno de nosotros. Esa es la resurrección que cada uno de nosotros tenemos que formar en nosotros. Matar a ese viejo hombre del mundo. Matar a ese viejo hombre lleno de vicios, de errores, de un montón de cosas que ese viejo hombre cometía. Es hora de matar a ese viejo hombre y nacer de vuelta, de espíritu y de agua, como Jesús le enseñaba a Nicodemo. Entonces hoy sentía hacer como un repasito con un par de pinturas que elegí y hablarles así, a capela, qué era esa pintura en el momento y por qué yo decido pintar lo que pinto. Ahí, José, si me acompañás con la primera imagen, por favor. Este cuadro es un cuadro que ahí lo van a ver en la pantalla. Es un cuadro que yo estaba empezando a pintar, sintiendo lo que se vivía en el país en ese momento, una grieta, ¿no? Una grieta muy fuerte, pero muy fuerte políticamente que se estaba viviendo en el país. Era muy fuerte, muy molesto ya. Ya tenías que medirte lo que hablás según quien esté para no generar discusión, un malestar, una reunión familiar, reunión de amigos. Bueno, uno tenía que estar muy ahí atento. Yo me acuerdo que le mando esta imagen a una señora amiga y le mando lo que con mis palabras, lo que estaba tratando de transmitir en esa pintura. Y me dice, vení a casa, tomamos unos mates, hablando con ella, me dice, dejá de perder tiempo en la política, no te hagas mala sangre, que es todo lo mismo, que pa. Empecé a ver la página que yo te dije ya del Niño Nuevo. Bueno, ella siempre me decía que me ponga a mirar esa página. Llego a casa y me pongo a ver un video. Encuentro así en YouTube un video de él y empiezo a ver. Y cuando empiezo a escucharlo, wow, fue muy fuerte lo que sentí. Fue muy fuerte lo que empezó a mover lo que yo veía y escuchaba de Gabriel Cardona. Él hablaba mucho también de Jesús, de las parábolas de Jesús, de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que anteriormente a eso, por una pintura que yo había hecho, una persona me había hablado cuando vio mi pintura y dice, ¿te pareces a Parravicini? Yo le pregunté quién es, no sabía quién era. Me dice, busca en YouTube. Bueno, busco, lo encuentro, miro las psicografías que él realizaba. En ese momento no me llamaron la atención y quedó ahí. Pero bueno, cuando veo el programa de Gabriel y veo que habla de Jesús y veo que habla de Parravicini, digo, wow, otra vez Parravicini en mis oídos. Y hago justamente esta pintura, ¿no? La que estábamos viendo ahora en pantalla, y mostraba de una grieta, ¿no? Pero me pasó algo muy interesante con esa pintura, ahí José si la puedes poner, que cuando escucho el primer video de Gabriel, automáticamente empiezo a cambiarle la pincelada, empiezo a cambiarle el sentido. Y ya no lo hacía enfocado en mostrando una grieta política, sino mostrando una grieta más profunda aún, una grieta espiritual, una grieta que la genera, en realidad, no la genera el Padre Eterno, sino que justamente la genera esa rebelión maldita que cayó en nuestro planeta. Esa rebelión que en Isaías dice, oh Lucifer, tú que caíste, vencido fuiste por tierra. Bueno, esa rebelión extraterrena que cayó aquí, a nuestro planeta. Entonces, como que le cambio el sentido a la pintura, empiezo, por así decir, a mojar mis pinceles con otros tonos, con otra fuerza, tratando de transmitir un mensaje más allá de la simple pelea terrenal que en este caso daba la política. Y sale esta pintura. Sale como del lado del demonio, de Lucifer, hay una balanza arriba donde su verdadero valor es el dinero, ¿no? Ese valor material con el cual manejan a este planeta, a esta humanidad. Donde su cielo es totalmente gris, tormentoso, sus árboles totalmente secos, muertos, un río totalmente podrido, lleno de podridumbre, lleno de miseria, lleno de porquerías. Y del otro lado, un ángel
donde en esa misma balanza el peso que pesa más es el corazón, es el amor, es la verdad. Y de ese lado el cielo es celeste, de ese lado el cielo es puro, es limpio. Sus árboles están, sus copas verdes, llenas de hojas, llenas de frutos. Sus ríos, sus aguas, limpias, transparentes, imparables. Entonces, y del lado oscuro se ve ahí como un camino de cadenas. Claro, esas cadenas que nos mantienen totalmente atrapados en la mentira en la cual vivimos, en la cual nos ofrece este mundo. Y del otro lado, las cadenas totalmente destruidas, rotas. ¿Qué significa? Que la verdad nos hará libre. Entonces, en esa pintura justamente empezaba yo en mi principio a transmitir eso, ¿no? Cómo esa verdad, cómo esa verdad que Jesús nos vino a enseñar nos hace realmente libres, cuando realmente la empezamos a entender y la empezamos a hacer viva en nosotros. Y esa paloma en su momento yo la dibujé como ese símbolo, ¿no?, que nos enseñan de ese símbolo de pureza, de ese Espíritu Santo, que después con el tiempo, a medida que uno va profundizando y va caminando más todavía en este conocimiento, empieza ya a ver a la paloma con otro símbolo, con otra profundidad, y empieza a ver más allá que una simple palomita. Ahí, José, si me acompañás con la próxima pintura, ¿puede ser? Bueno, esta pintura que ustedes están viendo ahí, esta pintura nació en pleno COVID-19, ¿no? Donde yo, empezando a ver y a seguirlo ya a Gabriel y ver muchos videos, me hice muy, digamos, muy amante a empezar a ver videos de parábolas de Jesús. Empecé a entender algo que decía, wow, cuánta inteligencia en Jesús. Porque empecé a ver cómo él en su momento era el 2019, ¿no? Bueno, 2020 años atrás, llevándonos al calendario, cómo él nos había avisado muchas cosas ya con 2020 años de anticipación, muchas cosas que ya esta humanidad estaba viviendo en este momento. Y nos encontramos justamente con esto, con esta, como yo le digo ahora, con conocimiento de causa, plandemia, plan organizado y orquestado justamente por la rebelión, por un objetivo, primero de mantenernos atrapados, como muestro en esa pintura, como el mundo estaba detrás rejas, atrapados detrás de un barbijo, atrapados detrás de una mentira, la gente que no se podía abrazar, la gente que no podía ir a sus trabajos, la gente que no podía salir a hacer deporte, atrapados en una mentira creada por ellos mismos, donde en sus protocolos ocultos hablan de que ellos crearán las enfermedades, harán las curas para dichas enfermedades, que serán más enfermedades aún. Y así siempre nos van a tener atrapados en su mentira. Entonces había sentido hacer esta pintura, donde muestro que el mismo Lucifer, el mismo diablo que crea el COVID, es el mismo que te está dando supuestamente las vacunas que curaban ese COVID. Digamos, las mismas manos que te envenenan, supuestamente te curan, pero lo que no te avisaban es que esa cura era más veneno aún, como sus protocolos los dicen, ¿no? Entonces, había sentido hacer esa pintura, donde trato de plasmar, trato de mostrar, para que la gente que pudiera ver esa pintura empiece a ver que no era todo así como los medios nos comunicaban, que en realidad no nos comunicaban, sino que nos desinformaban, porque son parte de lo mismo. Y ahí, desde lo más alto, bajaba una espada, una nave, una espada, con la palabra fe. Fe, que con el tiempo fui entendiendo cada vez más qué significa esa palabra fe. Y que no es eso que de alguna manera u otra, esa fe ciega, como me hicieron creer, o eso de que si voy a tal lado, no sé, voy, como digo, no voy a caminando hasta Luján y le pido a la Virgen, con fe ella me va a dar trabajo, me va a dar... No, hoy por hoy puedo darlo con certeza y decirlo de lo más profundo de mi corazón, que cuando Jesús te decía, tu fe te ha sanado,
que cuando Jesús les decía a sus apóstoles, como pegándole un tironcito de oreja, porque no habían podido sacarle un demonio a una persona que estaba endemoniada, que Él les dijo, si tuvieran aunque sea la fe del tamaño, aunque sea de la semilla de mostaza, que es muy chiquitita, le dirían a un árbol de sicomodo que se corriera al mar y el árbol se iría. ¿Qué le estaba diciendo Jesús ahí? Si tuvieran la fe, su fuerza de espíritu dentro de usted, aunque sea del tamaño de la semilla de mostaza, lo hubiesen sacado ese demonio a esa persona. Lo hubiesen curado. Pero como ustedes no tienen fe, no tienen fuerza de espíritu, no tienen confianza en ustedes mismos, no lo pudieron hacer. Bueno, entre otras cosas, Jesús ahí nos está enseñando y nos vino a traer cómo nosotros tenemos que hacer viva esa fe en cada uno de nosotros. Cómo cada uno de nosotros tenemos que hacer viva esa fuerza de espíritu en cada uno de nosotros. Esa fe que mueve montañas, esa fuerza de espíritu que todo lo puede, siempre y cuando vaya de la mano a ese camino de verdad y vida eterna que el Cristo en Jesús bajó a enseñarnos, ¿no? Entonces ahí lo que justamente trataba de plasmar en esa pintura era eso, como ante tal ataque, ante tal manera maligna y feroz que ellos inventaron una pandemia e inventaron después curas que son más enfermedades aún, engañaron al mundo entero y hasta el día de hoy en su mayoría lo siguen engañando. Ahí, José querido, si me acompañás con la otra imagen. Bueno, ahí llevándolo a esto que veníamos hablando, a este engaño, en ese momento había sentido hacer este dibujo, que lo presento así de esta manera porque es un cuadro que es como un tríptico, sí. Es uno solo, pero tiene como una puertita en el medio que cuando se abre tiene otro mensaje abajo. El primer mensaje empieza como que un nene está tomando un helado, pero como no estábamos acostumbrados, estaba tratando de tomar un helado con el barbijo puesto, ¿no? La estupidez que genera, ¿no? La falta de costumbre. Pero ahí había como un sentido más allá de intentar tomar un helado o no darse cuenta que tenía el barbijo puesto y estaba tomando un helado, sino que ese barbijo es mitad Estados Unidos y mitad China. ¿Por qué? Porque, por así decir, hablándolo en criollo como hablamos nosotros, se tiraban la bola uno al otro, ¿no? Que en ese momento que no, que la peste vino de China, no, que la peste vino de Estados Unidos, no, que la inventaron esto, no, que la inventaron nosotros. Entonces ahí estaban esos dos disputándose. Pero en la imagen de abajo, cuando abro esa ventanita, ahí muestro cuál era la intención, ¿no? De todo esto que estábamos viviendo. Que había una serpiente antigua ahí detrás de todo eso. Esa serpiente antigua que es llamada Diablo Satanás, como figuran las escrituras, y que lo que había detrás de esa inocente de barbijo, inocente pandemia, era más allá de eso. Era que con sus vacunas, ellos estaban atacando a la humanidad, estaban atacando a la creación, porque ahí hay como una cara, una serpiente hecha, pero con profundidad, cuando usted empieza a ver ese dibujo, están los testículos humanos del hombre. Ellos con ese ataque justamente estaban atacando la fertilidad humana, ataca el útero de la mujer, de la creación. Es decir, ellos atacan a la no continuidad de la vida. Todo lo contrario a lo del Padre Eterno, que es vida, que es continuidad, que es implosión, mientras que ellos crean guerras, que son explosiones, muerte, ¿no? Entonces, bueno, en esa pintura estaba tratando yo de plasmar a medida que iba, lo poco que iba conociendo, lo poco que iba aprendiendo, lo poco que iba despertando en mi corazón, trataba de plasmar en esa pintura justamente y avisarle a la gente que la podía ver qué había detrás de todo eso. Y en la tercera parte, que es la puertita, la parte de adentro, cuando uno abría esa puertita, estaba ese dibujo, ¿no? De la paloma. El cerebro, el corazón. Y una vacuna que inyectaba justamente a la paloma, al corazón, al cerebro y al corazón. ¿Por qué? Porque nos quieren matar el espíritu, nos quieren dominar el pensamiento, nos quieren dominar el corazón. Y ese es uno de los objetivos en el cual
esta pandemia para justamente inyectarnos nanopartículas de inteligencia que después utilizadas y manejadas con esas antenas 5G que pusieron por todos lados, activar todo eso que ya estaban inyectando en las personas. Y ahí vendrían enfermedades, gente que se iba a empezar a volver loca, como te muestran en las películas, gente que la cantidad de cáncer turbo hubo, problemas, gente que moría de problemas en el corazón, gente que eran deportistas, todo de golpe, de la nada, o casualidad, que tenían todo puesto, las famosas vacunas. Entonces, ahí está, parte del engaño, parte de la trampa en la cual esta humanidad cayó. ¿Y por qué marco esto? Porque hay una segunda parte que tienen en carpeta ya que se vienen. Entonces estemos atentos. Si ya aprendimos de la primera, estemos atentos para lo que se viene. José, ahí si me acompañás con la otra imagen. Bueno, entonces ahí en este cuadro que van a ver ustedes ahora, fue un cuadro muy especial para mí. Le voy a explicar por qué. Yo tengo hoy 51 años. Creo que tenía 45 cuando pinté ese cuadro. 45, 46 por ahí. Y es muy especial para mí ¿por qué? Yo desde chico siempre sentí el sol como mi fuente de energía, como que era ese abrazo de día a día que me daba fuerza, que me daba energía. Y cuando tenía 7 años, estaba en el colegio, en el cual yo iba a la primaria, en la 63, y un día estaba en el patio jugando y de repente me detengo, miro al sol y le pregunto a Dios por qué yo veía las cosas diferentes a los demás. Fue una pregunta que le hice a él al aire, ¿no? Por ende, esa respuesta no me llegó. Pero acá viene lo loco, lo mágico y lo lindo, lo hermoso, ¿no? Cuando me pongo a pintar esta pintura, que va en referencia a ese dicho que dice que el árbol no te impida ver el bosque, empiezo a dibujar esta pintura. Y detrás de ese árbol grandísimo que hay ahí, y entre los árboles del bosque y el cielo del bosque, se formaba la cara de Jesús. Y dejo ese espacio vacío ahí para pintar a una persona de 30 y pico, 40 años, mirando ese árbol, ¿no? Ese árbol que le impedía ver verdaderamente todo el bosque. Y ahí vino la gran sorpresa. Y ahí vino eso que digo, wow, esto es hermoso. Cuando me dispongo a pintar a esa persona de 30 y pico, 40 años, me termino pintando yo a los 7 años, con mi remerita amarilla, que me encantaba. Y ahí sentí la respuesta, que a mis 7 años le pregunté a Dios por qué yo veía las cosas diferentes a los demás. Y ahí, al ver eso plasmado en esa pintura, me llegó de una manera hermosa la respuesta al corazón. Y ahí entendí que eso que yo tal vez veía diferente a los demás o sentía diferente a los demás, sin tal vez darle forma en ese momento, con lo que yo estaba iniciando y sigo haciendo con las pinturas, era eso diferente que yo veía, era eso diferente que yo sentía. Y ahí entendí, y hoy por hoy, gracias a este hermoso conocimiento, y ahí entendí por qué yo a los 7 años le hice esa pregunta a Dios, y por qué yo después, casi 40 años después, me llega esa respuesta. Y hoy por hoy entiendo de lo más profundo de mi corazón qué significa esa respuesta en mi vida. ¿Qué es lo que realmente es esa respuesta para mí? Y es darnos cuenta de que somos más. Ahí, José, si querés, puedes enfocarme a mí. Somos más que este cuerpo. Somos mucho más que el Marcelo que soy en esta encarnación. Somos espíritu. Y nuestro espíritu, de alguna manera u otra, vienen aprendiendo, vienen batallando, vienen cayendo, vienen levantándose. Y entender que todo esto que, en el caso mío, siento, ¿no?, que
que ese nene de 7 años veía diferente, era esto que yo hoy siento que le di este nombre, ¿no? Este nombre que hoy me tiene acá, frente a ustedes en una pantalla, en una radio, hablando de estas cosas. Ese nombre de Corazón y Pincel. Ese nombre que nació de que un amigo me estaba haciendo como armándome algo en las redes sociales, en el Facebook, y me dice, me está pidiendo que le ponga un nombre. Y el nombre que salió, decirle, fue Corazón y Pincel. Fue lo primero que me salió. Sin pensarlo, se lo dije. Después con el tiempo y a medida que empecé a ver lo que yo hacía con las pinturas, dije, wow, mejor nombre no le pude haber puesto, Corazón y Pincel. Porque es así, lo que mi corazón siente, lo que mi corazón me dicta, yo lo traspaso a un pincel y lo pinto. Entonces, ahí está esa conexión, ¿no? Con ese niño de 7 años que le preguntaba al padre. Y yo tengo muchos recuerdos míos de primero, segundo grado, muchas veces no salía a los recreos, me quedaba en los recreos en el aula dibujando, me ponía a dibujar los libros de estudio que teníamos de los payasos, me acuerdo de un libro que llamaba Ana y Tomás, y también tengo ese recuerdo mío ya de grande, a los 20 y pico de años, que era motoquero, que mi previa antes de ir a los boliches, como me gustaba ir con mis amigos, mi previa era parar en una estación de servicio, tomarme un cafecito y dibujar. Agarraba los manteles de la bandeja, siempre salía yo con 2 o 3 viromes encima y me ponía a dibujar, que después esos dibujos los terminaba regalando a la gente de la estación de servicio. Siempre digamos que eso venía conmigo y iba conmigo a todos lados. Cuando tenía un espacio y una virome y un papel cerca, ahí me ponía a dibujar, a plasmar, a bocetear, siempre, o un pensamiento lo escribía, le daba forma. Entonces ahí entendí que ese nene de 7 años que hizo esa pregunta es el mismo nene que está acá dentro de mi corazón, que viene conmigo viajando, que viene conmigo día a día, tratando de darle forma a lo que ve, a lo que piensa, a lo que siente, a lo que el Padre me hace ver, me hace sentir, me hace reflexionar, me regala. Entender que ese talento que Jesús enseña en esa parábola, ese primer talento que el Padre Eterno nos da, es el principal de todos. Que sin ese no podría existir Corazón y Pincel, no podría existir nada de lo que existe. El primer talento que el Padre nos da es la vida. Es de Él. Es el primer talento que Él nos regala. Y como dice esa parábola, ¿no? El que le dieron un talento, por miedo lo enterró. Al que le dio 5 y al que le dio 2 los trabajó y ganaron más. Pero el que tuvo 1 por miedo lo enterró. Entonces el Padre nos está regalando un talento principal, que es la vida. Y tal vez después me puede estar regalando este otro talento, ¿no? De poder pintar, de poder expresar lo que voy sintiendo con el corazón y puedo plasmar en una pintura. Ahora, ¿qué hago con ese talento? ¿Qué hago con el primer talento? Unido a este otro talento. Por miedo a que le pueda molestar a alguien lo que digo o me pase algo por lo que el Padre me regala para poder mostrar. Por miedo lo entierro, lo guardo, lo dejo escondido bajo 5 llaves o lo convierto en esto, en Corazón y Pincel. Un espacio donde siento que puedo conectarme con ustedes de corazón a corazón, tratando de transmitir un mensaje de corazón, y siendo consciente que no soy ningún sabio, ningún maestro, ningún nada. Soy una humilde persona como todos ustedes que sienten en el corazón poder plasmar en una pintura un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de estén atentos, miren bien, fíjense en lo que hay detrás de todo esto. Hay un engaño, hay una muerte, hay una trampa. Entonces yo decidí no enterrar ese talento. Yo sentí en el corazón del primer momento hacerme cargo de ese talento que el Padre me regaló. Y bueno, acá estamos, dándole forma a Corazón y Pincel. Bueno, ahí José, si me acompañás con la próxima imagen.
Bueno, el guerrero. Esto que ustedes ven ahí, ese cuadro, salió 16 años después que hice el poema. Es un poema que yo le llamé Guerrero justamente, que lo hice el 29 del 9 del 04. Y acá no estoy viendo bien, pero la pintura termina saliendo no sé qué día, pero del mes 9 también, del 20, 16 años después. Muchas veces intenté darle forma de dibujo, darle forma de pintura a este poema que yo había escrito, ¿no? Llamado Guerrero. Y nunca podía darle. Nunca, siempre que en un momento de la pintura o del dibujo se me cortaba, se me frenaba, me desconectaba y no podía. 16 años después, ya estando dentro de este conocimiento y estando en esta vorágine de transmitir y de plasmar todo en pintura, yo cada vez que me compro un cuaderno para escribir, para ir apuntando lo que me gusta escribir, ¿no? Canciones o poemas o sentimientos, cosas que siento. Cada vez que me compraba un cuaderno, en las 2 primeras hojas volvía a reescribir este poema. Y me pasó algo lindo, que 16 años después, cuando vuelvo a reescribir este poema en uno de los cuadernos, automáticamente sentí la pintura. Sentí dibujar el cuadro que ustedes están viendo ahí en pantalla, que ahí lo pone José, y le voy a leer el poema para que entendamos de lo que se trata. Guerrero, ¿por qué no saco de mí el verdadero ser que soy? ¿Por qué no peleo de una vez contra el miedo que me envuelve? ¿Por qué si tengo tanto para dar, no me ofrezco a mí primero? ¿Por qué no me atrevo de una vez a ser quien realmente soy? ¿Por qué proteger a los demás con mi espada y escudo, si en verdad estoy al descubierto de mí mismo? ¿Por qué enfrentarme a problemas ajenos, si a mis verdaderos problemas les dejo el pecho al descubierto? De una vez y para siempre quiero ser yo. Mataré mis miedos y los convertiré en pura confianza. Enfrentaré mis desconfianzas y las venceré con mi persona. Dejaré de ofrecer sentimientos y quedar herido. Brindaré sentimientos puros y seguiré lleno de amor. Sacaré de mí viejas armaduras, viejos disfraces que he usado en el pasado y enfrentaré mi vida con el brillo que refleja el verdadero Marcelo que realmente soy. Ya no cargaré jamás en mi espalda temores, miedos e inseguridades. Ella ahora y para siempre estará ocupada con mi guerrero. Él me acompaña a enfrentar las adversidades en mi vida, usando nuestras armas, pero no para lastimar, pero sí para educar. Usaré el escudo para frenar las equivocaciones y convirtiendo mi escudo en espejo, reflejaré en las personas sus verdaderos errores. Me subiré a mi caballo y empezaré a recorrer mis propios caminos. Y cuantas veces sea necesario me detendré frente a lo malo e intentaré convertirlo en bueno. Si me detengo a orillas de un río, será para refrescarme con sus aguas, para beber de sus minerales. Si debo detenerme a lo alto de una montaña, para observar mejor las cosas, o tal vez desde ahí llenar mis pulmones de aire limpio y puro. O cuantas veces sea necesario me detendré debajo de un árbol para disfrutar de sus sombras, de su compañía, y junto a sus raíces afirmar más aún las mías. MJS, Marcelo Javier Sofroniuk. MJS, Marcelo jamás estará solo, porque desde ahora y para siempre sé de que me tengo a mí mismo. Bueno, ese es el escrito que había hecho yo hace 16 años, y 16 años después sale esa pintura. Y yo dije, ¿por qué, no? Viendo después plasmada la pintura y viendo plasmado después lo que sentí,
entendí por qué la pintura no me salía. Porque ahí, como ven, hay un caballero, un guerrero con su caballo. Ese caballo para mí era mi moto. Yo fui motoquero durante 23 años más o menos. Siempre tuve motos grandes, me encantan, me siguen fascinando, me siguen gustando. Pero bueno, ahora no las tengo. Y yo sentía siempre que ese guerrero y ese caballo era mi moto, ¿no? En la cual yo me movía y íbamos para todos lados. Entonces siempre que me ponía a dibujar, intentaba hacer ese dibujo, en la parte de la moto todo ahí como que me bloqueaba y no podía continuar. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Entendí por qué era. Porque ahí en la imagen entendí, ustedes verán de fondo que es la cabeza de un león, ¿no? Un león tiene de fondo. Y en la parte del mentón, donde está el león, ahí, José, si podés poner la imagen, porfa, hay un cordero, ¿no? Hay un cordero. Entonces, ahí entendí cuál era ese caballo que me acompaña. No era la moto. Ese caballo que me acompaña es ese caballo que viene galopando conmigo encarnación tras encarnación. Es mi espíritu. Que es tranquilo como un cordero, pero también es como un león a la hora de actuar, a la hora de defender. Y más aún hoy en esta encarnación entendiendo quién es Cristo, quién es Jesús para mí. Entonces, ante eso, ahí está mi espíritu, tranquilo como un cordero, pero también soy un león a la hora de defender la verdad que el Cristo en Jesús bajó a la tierra a enseñar. Así que fue muy importante para mí, 16 años después, haber plasmado esa pintura y una vez plasmada haber entendido realmente qué era lo que sentía mi corazón. Y cómo esta pintura va, por así decir, no es la palabra atada, ¿no? Pero va en conjunto a esa pintura que pinté y a ese niño que a los 7 años le preguntaba a Dios por qué veía las cosas diferentes. Así que bueno, sentía contarles esto, sentía mostrarle de dónde, por así decir, corazón y pincel empieza a tejer, ¿no?, por dentro en su corazón y empieza a darle forma a este humilde programa que todos los martes a las 11 acá por Radio 333B junto a mi esposa Anita, desde corazón a corazón hacemos para todos. Así que José, ahí no sé si viene la pausa, creo, si no me equivoco, o viene otra pintura. A ver, estoy medio ahí en el aire. Ah, viene esa, perfecto. Bueno, antes de la pausa, viene esta pintura, que es un poco el fondo que hoy nos acompaña, ¿no? Es un poco como le fui dando forma ahí a la primer pintura que hice de corazón y pincel, donde abajo tiene la frase que dice arrepiéntete, ¿no? Basado justamente en eso que Juan me estaba enseñando en ese momento, ¿no? Ese trabajo de arrepentimiento. Entonces, bueno, había sentido hacer esa pintura, ¿no? Un corazón humano, mi corazón como si fuera esa paleta de colores y mi mano extendiéndose del corazón, pintando con mi pincel todo lo que justamente, como le dije hoy, ¿no?, todo lo que el corazón me dictaba. Después al lado ven ustedes una serpiente, que es una S. Bueno, esa era la firma que yo utilizaba en ese momento. Una S, mi apellido es Sofranisiuk. Yo, todo el mundo, bueno, mis amigos todos me conocen como Sofra, Marce, pero Sofra fue el sobrenombre del colegio y de todos lados, del fútbol, donde me manejé siempre fui Sofra. Entonces, cuando me sale esa firma, ustedes verán que la letra A, cuando baja en la panza de la S, termina formando como una D. Y un día estoy así pintando y cuando termino un cuadro y firmo, cuando hago la firma siento la S, cuando hago la S siento la serpiente, y cuando bajo la letra A de Sofra, siento justamente como plasma esa pintura que la A se convierte en una espada, y esa espada atraviesa la serpiente. Entonces entendí, más en ese momento, por las pinturas que hacía, que donde la serpiente se escondía, yo la hacía visible.
yo la plasmaba. Donde la serpiente se escondía para engañar al mundo, yo la desenmascaraba y la mostraba al mundo donde nos estaban engañando, donde nos estaban manipulando. Entonces ahí entendí que mi firma me estaba diciendo algo, que mi firma me estaba dando como un perfil, ¿no? Por así decir, de ese espíritu que venía conmigo. Después, bueno, salió el otro cuadro de Corazón y Pincel, un poquito más actual, donde lo mismo, ¿no? El corazón mío se convierte en esa paleta de colores de los 7 espíritus, donde viene acompañado con la fuerza de Miguel, del sol, ese sol que siempre desde pequeño, sentado en la vereda de casa, sentía que era mi amigo, mi energía, que el que me llenaba de fuerza, ¿no? Y esa espada pincel, ¿no? Que entiendo que ese guerrero que viene en mí, hoy por hoy ya no usa una espada de metal. Pero mi espada es un pincel. Y un pincel puede ser muchas veces más penetrante que una espada de acero. Más cuando se pinta en conciencia y se pinta con amor. Entonces, ahí ese pincel estaba pintando a la reina del sur, ¿no? A nuestra querida Sudamérica, con ese unicornio que representa el Cristo. Y bueno, y esta última imagen, una imagen ya llevada a este logo que tenemos hoy de Corazón y Pincel, llevada ya más a un profesionalismo, ¿no? Eso es una imagen que le hicieron con inteligencia artificial, todo la hicieron más digital, más moderna. Entonces, bueno, es el actual logo que tenemos hoy en Corazón y Pincel. Esa mano, ese corazón, ese árbol, ese micelium que se conecta con toda la creación. Y infaltable, ¿no? Ese sol de Miguel, ese sol que me da fuerza, que me da luz y que, bueno, y que me acompaña día a día. Así que, bueno, ahí José, sí, ¿no? Si no me equivoco, vamos a la pausa. Bueno, acá estamos de vuelta, después de esta pequeña pausa. Bueno, como verán, esa pausa muestra, entre otras cosas, las cosas que junto a mi esposa Anita hacemos en Corazón y Pincel, ¿no? Cuadros, remera sublimada con nuestras pinturas o algunas imágenes que ustedes quieran plasmar en una remera, todo las podemos también hacer en remera sublimada. Bueno, atriles para celulares, latas para huevera, bueno, todos esos productos que ustedes ven ahí y muchas cosas más que estamos haciendo. En el caso de que a ustedes les llegue a interesar, quieran saber más sobre esto, como les dije hoy, comunicarse al 115-153-9036, que es el número de Corazón de Reino, que es el número de mi esposa, de Anita, de la bella Anita, y al de 115-990-6095, que es el de Corazón y Pincel, que es mi teléfono, el del bello Marcelo. Así que, bueno, ya saben, cualquier cosita que quieran saber o quieran saber más, ante todo, de este hermoso conocimiento, que es muchísimo, es muy profundo, pero bueno, nosotros adecuándonos a los tiempos de la radio, adecuándonos a cómo es este mundo, ¿no?, de radio y televisión, tratamos siempre de sencillamente plasmar lo que podemos, lo que nos alcanza en este tiempo. Así que bueno, ahí José, si me acompañás con la próxima imagen. Bueno, esta es la última imagen para darle un sentir, ¿no?, una reflexión
Que esa reflexión vaya a cada uno de nosotros en lo más profundo. A cada uno de nosotros en tomar conciencia de realmente quiénes somos. No somos un simple cuerpo, carne, hueso, que vino a esta tierra a nacer, a crecer, a reproducirse y a morirse, como nos hicieron creer, que esa es la vida, que ese es el ciclo de la vida y que eso es así y así debe de ser. No, no somos eso. Y no vinimos a hacer eso. Somos mucho más que eso. Hay una profecía de Parravicini que dice que la teoría de Darwin dejará de ser. El hombre sabrá que vino de las estrellas, que está hecho con partes y partículas de las estrellas. Sí, si querés, José, enfocame a mí. Después, ahí está. Gracias. Es decir, que no somos los que nos hicieron, lo que nos hicieron que creamos que somos. Somos mucho más que eso. Somos luz ante todo. No somos carne solamente. Somos luz. Y no venimos del polvo y al polvo nos vamos. Somos luz, que venimos de la luz del Padre eterno y hacia la luz del Padre nuevamente vamos. Y estamos, porque Él está en nuestro corazón. No busquen por fuera lo que vive dentro de ustedes. El Padre está ahí. La fuerza del Creador está en nuestros corazones, no en templos. Como dijo Jesús, por algo lo dijo, ¿no? Tirar abajo ese templo y yo en 3 días construiré el verdadero templo del Padre. No quedará nada, piedra sobre piedra, todo será derrumbado. Y Él al resucitar al tercer día, después de que asesinaron a Jesús, al resucitar al tercer día, mostró que el verdadero templo del Padre era Él, el templo vivo. Y por ende ese templo somos cada uno de nosotros si logramos gestar ese Cristo en cada uno de nuestro corazón. Entonces ahí sí, si me acompañás, José, con la imagen, en esa pintura muestro cómo el hombre es la llave, el hombre, nosotros, es la clave. Ese hombre que se convierte en ese hombre universal, por eso está pintado así, como un universo por dentro. ¿Por qué? Porque es ese hombre que gestó el Cristo por dentro, que lo hizo vivo. Es ese hombre que se convierte en ¿quién? En ese hombre Jesús. Jesús era un hombre como nosotros que tenía el Cristo vivo por dentro. Por eso muchas veces los fariseos se volvían locos cuando Él les respondía de tal o cual manera y ellos no entendían, claro, porque ellos no podían entender las palabras de luz que el Cristo en Jesús les hablaba, porque ellos son de la oscuridad, ellos son de las tinieblas. Y cuando Jesús les decía, porque los fariseos chapeaban con Abraham y Él les decía, antes de que Abraham fuese, yo soy, no hablaba Jesús, hablaba el Cristo, y eso ellos no lo podían entender. Por eso se volvían locos, por eso querían agarrar piedra, por eso querían apiedrarlo, porque era tan grande su maldad y su ignorancia en su corazón, pero sabían que ahí estaba el Cristo. Y pensaron que asesinando a Jesús, lograban matarle al Cristo. Pero quisieron matar al Creador de la vida. Y obvio que no pudieron, porque el Cristo resucitó, el Cristo se puso de pie nuevamente y venció la muerte. Entonces ahí nos enseña que también nosotros somos ese Cristo vivo, si lo hacemos realmente vivo en nuestro corazón. Somos esa llave, esa clave que abre esa puerta de la puerta angosta que nos lleva al tercer día de creación, y no a esa puerta ancha del mundo que nos lleva a la muerte y a la perdición de todo. Porque bajarán los ángeles, bajarán los segadores y separarán trigo de cizaña. El trigo será guardado para el granero del Cristo, y la cizaña será atada y prendida a fuego. Y allí el llanto y el crujir de dientes. Ahora te digo a vos, ¿querés ser trigo o querés ser cizaña? Bueno, estamos llegando al fin del programa, José, así que ante todo muchas gracias por haberme permitido hacer este programa, esto que sentía hacerlo de esta manera, hablar un poco de lo que es Corazón y Pincel, hablar un poco de lo que siente Marcelo, y bueno, haber intentado, por lo menos siento, plasmar en este programa un mensaje, ¿no? Un mensaje de amor, de respeto ante todo, y que tomemos conciencia, que no caminemos más hacia afuera, que no es ni Israel
ni Irán, no es ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, no es ni acá ni allá. Nuestro verdadero camino es acá, hacia adentro, hacia el corazón, donde realmente se encuentra la verdad del Padre Eterno, donde realmente se encuentra la verdad de nuestra madre útero bárbelo de creación, donde se encuentra la verdad del vástago, del Hijo unigénito, del Cristo, del Jesús, que caminó en la tierra junto a nosotros para enseñarnos la verdad, el camino y la vida eterna. Hasta el próximo martes, un abrazo enorme para todos y gracias por haberme acompañado.